Bueno, la problemática a resolver es garantizar la disponibilidad y el rendimiento de la aplicación web Living Challenge, el cual funciona como un repositorio de retos que permite a diferentes empresas publicar retos en los cuales participan estudiantes universitarios, ellos proponiendo soluciones a los mismos. Esta página web será utilizada por un gran número de usuarios a lo largo de varios eventos, por lo que es importante que pueda soportar la carga sin afectar su rendimiento. Bueno, ahora pasando a la solución propuesta, la implementación de la herramienta Apache JMeter para las pruebas de rendimiento se basó básicamente en cuatro aspectos o conceptos. El primero es el test plan, que hace referencia como al archivo de configuración que contiene todos los elementos necesarios para ejecutar la prueba. Luego están los thread groups, que son, bueno, representan a los usuarios virtuales que van a realizar las mismas acciones o las peticiones. Luego está el sampler, que es la acción, la misma acción que realizan los usuarios virtuales. Y por último está el listener, que es el componente que recopila todos los datos para un posterior análisis. También cabe recalcar que este proceso se realizará sobre 4 componentes distintos del aplicativo, dentro de los cuales se encuentran la vista de lectura de retos, el proceso de creación de cuenta o sign up, el proceso de ingreso también a la plataforma o login, y finalmente se probará el desempeño de la página al realizar únicamente peticiones al frontend. Bueno, pasando ya a la arquitectura de la implementación, cabe resaltar que pues esto dependerá de una serie de factores, como por ejemplo el tamaño de la aplicación, la cual en este caso no es tan grande porque apenas está iniciando, también el número de usuarios esperados, que en este caso son 70 simultáneos, y los recursos con los que cuenta la universidad, los cuales pues desconocemos. Sin embargo, pues la arquitectura del proyecto busca ser flexible y escalable para poder adaptarse a los cambios que pues la aplicación requiera en un futuro. Bueno, para plasmar un poco más cómo es la arquitectura que implementamos, decidimos realizar dos tipos de diagramas. Primero está el de despliegue, que es un diagrama que muestra los componentes físicos y cómo se comunican entre ellos. En este caso tenemos un componente general, que es del correspondiente a Apache JMeter, y en donde se encuentran las pruebas de estrés y las pruebas de carga. Y estas, mediante peticiones HTTP, hacen pruebas al frontend y al backend. Y luego tenemos el diagrama de paquetes, en donde se muestran los diferentes componentes que están siendo probados por esta herramienta. Entonces está toda la parte de login, por ejemplo con el CSV, el archivo que mencioné anteriormente, donde están pues todos los resultados de los listeners. También está la parte del frontend, en donde está el CSS, el JavaScript, todo esto se está probando porque es una funcionalidad que el usuario va a ingresar. Entonces por eso se tiene que probar cada una de estas partes o paquetes, como ya lo mencioné anteriormente. Las pruebas se realizaron en cuatro componentes distintos: en la lectura de retos, en el registro, en el login y en el frontend de la aplicación. En este apartado principalmente explicaré las pruebas realizadas para la lectura de retos. Se realizaron dos tipos de pruebas, las de carga y las de estrés. Ambas están compuestas por los mismos componentes: una petición HTTP directamente al front del apartado que se está probando, una petición HTTP hacia la API que trae la información, un summary report que nos da el resumen general de las pruebas, de los resultados de las pruebas, y una vista de árbol que nos da los resultados por cada una de las pruebas ejecutadas. Entonces, por ejemplo, el Treat Group para las pruebas de carga se estableció principalmente, esta es la última prueba, con unos 36.000 usuarios durante 1800 segundos, es decir, una media hora, lo cual se traduce en unos 20 segundos en unos 20 usuarios por segundo aproximadamente. La petición al frontend se realiza principalmente a la misma página de Living Lab y principalmente a la vista de retos, que la cual queremos verificar por medio de una petición GET. A la API se hace por medio de la IP api.livinglabchallenge.com por una petición GET, y hacia principalmente la API que devuelve la información de los retos que han sido aprobados y se muestran en el frontend. De la misma manera, con el stress set se estableció un número de usuarios que se van a ejecutar en un segundo únicamente. Aquí estamos diciendo que se van a realizar 600 usuarios en un segundo. De la misma manera se configuró tanto el HTTP request para el front como para la API. Para mostrar el ejemplo de una, voy a realizar rápidamente la prueba de estrés. Para ello deshabilito la de load y voy a configurar aquí simplemente un número bajo que no pueda afectar el rendimiento de la página actualmente. Voy a definir unos 100 usuarios en un segundo. Voy a limpiar todo en caso de que exista algo y simplemente voy a ejecutar la prueba. Me voy a Results Tree y, como se ve, me va a empezar a traer todas las peticiones generadas y sus resultados propios. Aquí ya se puede evidenciar que se terminó la prueba y aquí me trae todos los resultados. Como se puede evidenciar, todos los resultados salieron positivos, y aquí me indica el resumen de las pruebas obtenidas. Este proceso se realizaría de la misma manera con la carga, solamente que en un tiempo más amplio. No, ahora vamos a pasar a las pruebas del sign up o registro y las pruebas del front. En este caso nos apoyamos de un script que desarrollamos usando JavaScript y Node.js. Este script utiliza la librería de UUID, que es una librería que nos permite generar IDs únicos universales, y la librería FS o File System, que nos permite escribir datos en archivos, en este caso archivos TXT,
El funcionamiento del script a grandes rasgos desde que recibimos un parámetro que es la cantidad de credenciales que vamos a generar. En este caso van a ser 1000 credenciales. Estas credenciales lo que van a tener son el correo de la persona, una contraseña, un identificador, un número de cédula y un número de teléfono, entre más datos, que son los que necesita el sistema para poder crear una cuenta. Una vez que definimos esa cantidad de credenciales, vamos a hacer un ciclo for en el que por cada iteración vamos a crear un ID único, un UID. A partir de ese UID vamos a generar un email, una contraseña, vamos a generar un ID que va a ser nuestro número de cédula, por así decirlo. Este ID lo generamos a partir de seleccionar los 10 primeros caracteres numéricos del UID que generamos. También tenemos un número de teléfono que va a ser igual a este ID, un rol, un tipo de ID que va a ser la cédula de ciudadanía y un nombre que va a ser de testing. Concatenamos todos estos campos en una línea, la agregamos a nuestra variable de credenciales y esa variable de credenciales por medio del método writeFile es el que vamos a agregar un archivo que se va a llamar credenciales. En este caso el archivo luce de esta manera. Vamos a generar las credenciales. Y se dan cuenta, cambiaron los datos de estas, pues porque se generaron cuentas nuevas o credenciales nuevas. Ahora, por parte de las pruebas, vamos a pasar a las pruebas del SignUp. En este caso, tenemos un test plan con dos thread groups. El primero es para las cargas y el segundo es para las pruebas de estrés. Ambos grupos van a tener lo que es una petición al front, una petición al endpoint del SignUp y luego una petición al endpoint del login. En la parte del SignUp utilizamos un CSV que básicamente lo que hace es leer de ese archivo de credenciales los datos que generamos, los va a separar por medio de la coma que tienen, que es esta coma de acá, y va a definir que el primer parámetro va a ser el email, el segundo el password, el ID y así sucesivamente. Estos parámetros o estas variables son las que vamos a utilizar en nuestra petición para enviárselas al backend o al endpoint. Hacemos el mismo proceso para la parte de login, utilizamos el email y el password únicamente y lo hacemos lo mismo para la petición, se los mandamos por el cuerpo de esta. También tenemos un resumen del reporte y nos da una vista de árbol con los resultados. En este caso utilizamos 10 usuarios en un segundo y la página respondió bien, no presentó ninguna falla, se crearon las cuentas como podemos ver acá y nos manda lo que es el token con los datos del usuario, tanto para la parte del SyncUp como la parte de login. Ninguna petición falló ni la de front. Para la parte de las peticiones o las pruebas del front, lo que hicimos fue lo mismo, un test plan con dos thread groups, el de carga y el de estrés. En este caso no utilizamos el archivo de credenciales, sino que utilizamos las funciones básicas de Gmire. Utilizamos una petición para el front, otra para el JavaScript, que sería básicamente el archivo JavaScript de nuestra página, y otra para el archivo CSS de nuestra página. En la página hace muchas más peticiones, pero estas son las principales. También utilizamos un summary report y un view result string. En este caso, para las pruebas de estrés, que son las que acabamos de realizar, tenemos un total de 300 usuarios en un segundo y en esta prueba nos dio un resultado de que la gran mayoría de peticiones fallan. Entonces fallan las peticiones del front, fallan las peticiones del JavaScript, del CSS, y eso pues, nos permite saber cómo se comporta el sistema y poder ajustar los parámetros de las pruebas pues, para tener mejores resultados a futuro. Por último, para las pruebas de login, pues estas poseen la misma estructura que hemos venido trabajando en las demás pruebas, es decir, tenemos tanto las de carga como las de estrés. En este caso, se hace una petición también al front, una petición HTTP y al login. Para el caso del login, por supuesto, pues nosotros tenemos que configurar el archivo SSV con el email y el password de las cuentas creadas en SyncUp, que fue la prueba anterior. Lo mismo se hace para estrés. Aquí la única diferencia entre estas dos pruebas pues, es el número de hilos que se generan y el periodo en subida en que se hacen. Ya sabemos que las de estrés pues, es un periodo de subida mucho más corto que para las de carga.